Muy buenas. Hoy quiero invitarlos a ustedes a que analicemos y reflexionemos sobre un tema que yo sé que es un tema controversial. ¿Hay profecía hoy en día? ¿Hablan los hombres en lenguas? ¿Por qué? Porque resulta que hoy en día hay muchos hombres que dicen que hay que pedirle a Dios que nos envíe el Espíritu Santo, o hay otros grupos que dicen, Señor, envíanos fuego del cielo, que envía y bautízame con el Espíritu Santo. Vamos a buscar una serie de pasajes y les voy a pedir a todos ustedes con todo cariño que sin prejuicio, únicamente con el fin de buscar la verdad, analicemos lo que la Biblia dice, no lo que los hombres dicen. Y vamos a ir al primer pasaje que está en Lucas capítulo 24, versículo 49, y dice así: y aquí yo enviaré sobre vosotros la promesa de mi Padre, pero vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis investidos con poder de lo alto. ¿A quién está hablando Jesús? A los apóstoles. ¿En qué momento? Jesús acaba de resucitar. Y yo quiero que ustedes observen aquí en el 49 cuando dice, porque yo enviaré la promesa del Padre. Y esa promesa del Padre, ¿cuál era? Era que iban a ser investidos con poder o bautizados con el Espíritu Santo. Esta profecía que está diciendo Jesús aquí se cumple en Hechos capítulo 1 y lo vamos a ir viendo. Hechos capítulo 1, versículo 5. Pero Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. En Hechos capítulo 1, 5, Jesús se le apareció a los apóstoles y les está recalcando sobre la promesa. ¿Y cuál era esa promesa? El derramamiento del Espíritu Santo el día de Pentecostés. Quiero recalcar algo muy importante. El bautismo o la promesa del Espíritu Santo nunca fue un mandamiento. No es algo que todo cristiano tenía que tener. Era una promesa de parte de Dios. Ahora, teniendo en cuenta y claramente esto, vamos a ir a 1 Corintios capítulo 14 y vamos a ir analizando dos aspectos importantes. Primero, ¿qué era la profecía y para qué servía? 1 Corintios capítulo 14, versículo 3, vea lo que dice. Pues el que profetiza habla a los hombres para, la palabra para es una preposición, indica propósito, para edificación, exhortación y consolación. ¿Para qué era la profecía? Era para exhortar, para edificar y para consolar. Ojo a esto, es muy importante que se tome siempre en cuenta. Ahora, yo quiero que por favor analicemos el versículo 4 del mismo 1 Corintios capítulo 14. Y el que habla en lenguas, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. La profecía era para edificar a la iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Porque recuerde que ellos no tenían el Nuevo Testamento que usted y yo tenemos hoy en día. Esto no existía en la época de los apóstoles, porque apenas se estaba escribiendo. El Espíritu Santo lo estaba revelando y ahí comenzó el día de Pentecostés. Por eso el apóstol Pablo habla en ese sentido. ¿Existía la profecía en ese contexto? Sí, porque no tenían el Nuevo Testamento escrito. Una vez se termina de escribir el Nuevo Testamento, la profecía deja de existir. Otro detalle muy importante que quiero que analicemos, ¿para qué eran las lenguas? 1 Corintios capítulo 14, versículo 22, nos van a decir, así que las lenguas son una señal no para el que cree, sino para los incrédulos. Pero la profecía es una señal no para los incrédulos, sino para el creyente. Observen esta diferencia tan grande que el apóstol hace. ¿Cuál? Las señales. Las lenguas eran una señal para el incrédulo. ¿Por qué? Porque si en la iglesia habían hombres que estaban hablando en lenguas, las lenguas eran idiomas. Llegaba un ejemplo, si estaban hablando en árabe o en chino, y llegaba un árabe, entendía lo que estaban diciendo. Por eso es que las lenguas eran una señal para el incrédulo, mientras que la profecía era una señal para la iglesia. Que esto se ha tomado muy en cuenta para poder entender este punto. La profecía era para edificar a la iglesia y las
lenguas era para evangelizar al incrédulo que venía de otras naciones y se les hablaba en otro idioma. Ahora, un punto muy importante. ¿Cómo es que se hacía esto? Vamos a verlo. Versículos 1 Corintios capítulo 14, versículo 27. Observe lo que dice. Si alguno habla en lenguas, o sea, en idiomas, que hablen dos o a lo más tres, y por turno, y que cada uno interprete. No es como el desorden que hacen hoy en día la mayoría de iglesias pentecostales, que usted llega y todo el mundo está gritando y supuestamente todo el mundo está hablando en supuestamente lenguas. No, las Sagradas Escrituras dicen que tenían que hablar dos o máximo tres, y que cuando estaban hablando dos o tres personas, alguien tenía que interpretar la lengua que estaban diciendo. Esto implicaba que orden, implicaba decencia, no como los desórdenes que hoy en día la mayoría de gente hace. Ahora, qué importante es saber qué eran las lenguas. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 y nos vamos a dar cuenta, para demostrar que lo que estoy diciendo es verdad, que las lenguas no son los movimientos estáticos que hacen la mayoría de estos grupos religiosos, sino que las lenguas eran idiomas que se entendían. Observen por favor Hechos capítulo 2 versículo 7. El apóstol Pedro está predicando lleno del Espíritu Santo y vea lo que sucede. Hechos capítulo 2 versículo 7. Y estaban atónitos y se maravillaban diciendo: mirad, ¿no son estos galileos? Todos esos que están hablando. Primer punto, era algo que se hablaba. Versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros les oímos? Oiga, se hablaban y se oían. Y vea lo que dice el versículo 8. ¿Cómo es que nosotros les oímos hablar en nuestra lengua en la cual hemos nacido? Muy importante que se tome esto sin prejuicio. Las lenguas eran idiomas en los cuales estos hombres habían nacido. Y quiere que les pruebe. Vea el versículo 9. Voy a repetirles el 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestras lenguas en las que hemos nacido? ¿Cuáles eran esas lenguas? Versículo 9 nos va a decir: pardos, medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, del Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de las regiones de Lidia y alrededor de Cirene, viajeros de Roma, y tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos, escuchen esto, les oímos hablar en nuestros idiomas, en las maravillas de Dios. Esas eran las lenguas y las maravillas de Dios que se estaban haciendo. Por eso, mis estimados amigos, es muy importante que se tome en cuenta que las profecías nunca fueron para que continuaran hasta el día de hoy. En Zacarías capítulo 13 voy a explicarles este pasaje, porque después de que analizamos esto, las profecías tenían un propósito y llegaría el momento cuando tenía su fin. Zacarías capítulo 13 versículo 2. Y sucederá aquel día, declara el Señor de los ejércitos, que eliminaré de la tierra los hombres de los ídolos y nunca más serán reconocidos. Presten atención a esta palabra. Mas también yo quitaré de la tierra a los profetas y al espíritu inmundo. Zacarías está bajo la ley. Era una profecía que se está cumpliendo en Primera de Corintios. Vea Pablo cómo cita el cumplimiento de esta profecía. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 8, y concluyo con estas palabras. Vea qué interesante. Pablo viene hablando sobre los dones sobrenaturales y dice: el amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Y si hay conocimiento, se acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Esto es el cumplimiento de Zacarías capítulo 13. Pregunto, ¿qué era lo que conocían? Claro, ellos tenían escritos el Antiguo Testamento, por eso lo conocían. Y vea que el versículo 9 dice: porque en parte conocían el Antiguo Testamento. Y en parte profetizamos, claro, estaban profetizando el Nuevo Testamento porque no existía. Cuando se escribe el último libro, que es el libro de Apocalipsis,
termina la revelación, terminan las profecías y termina el hablar en lenguas. El hablar en lenguas era hablar en idiomas. Si usted era que estos hermanos le predicaban a la gente en chino, en árabe o en cualquier otro idioma sin haberlo aprendido las maravillas de Dios. Que Dios les bendiga a todos.